Hermanos, les saludamos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y damos gracias a Dios por poder continuar estudiando su palabra, hermanos. Así que, bueno, les invito a abrir sus Biblias en la carta de los Colosenses. Vamos a continuar esta preciosa carta de corrección, de edificación para nuestra vida. Como habíamos visto, esta carta nos está enderezando nuestra senda, está haciendo nuestros pies, nuestros pasos derechos, todo caminando hacia el alto llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo en vista a que el hombre de Dios, hasta el creyente, sea perfecto, completo, crezca a la estatura de Cristo, crezca para reinar. Esa es la vista que la palabra nos pone, reinar con Cristo. Gracias a Dios, hermano, vamos a mirar desde el verso 12 nuevamente. Habíamos visto los tres hermanos que Pablo menciona, que son de la circuncisión. Vimos a Aristarco, Marcos y Jesús, llamado Justo. Y empezamos a ver a Epafras, y vimos que en el verso 2, por ejemplo, dice que él es un colosense, él es de vosotros, dice. Epafras era de Colosas, siervo de Cristo, y era un hombre, un hermano, un obrero servidor y solícito en oración por los colosenses. Y él pedía firmeza, perfección y llenura para los hermanos en Colosas, en todo a lo que a Dios se refiere, ¿sí? En toda la voluntad de Dios. Así que veíamos la oración, una oración completa, una oración basada en entendimiento de la voluntad de Dios. Y vemos en el verso 13 que dice dijo el apóstol Pablo: porque le doy testimonio que tiene gran celo por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Ya habíamos visto que componían una confederación de 3 ciudades que supervisaba Epafras o oficiaba como apóstol y pastor en Colosas, en la Odisea y en Hierápolis. Bueno, la Odisea significa pueblo justo y habla del creyente tibio del fin de la edad de la iglesia. Habla del creyente tibio del fin de la edad de la iglesia, del tiempo de la gracia. Y vemos cómo representa a los creyentes que aman este mundo. Buscan sus propios intereses, sus propias cosas, caminan en su propia justicia. Acá vemos a los justos en su propia opinión, la Odisea. Y vemos también a los que están en Hierápolis. Hierápolis significa ciudad sagrada. Son los santos que aprendieron a discernir entre lo santo y lo profano, ¿sí? Aprendieron a distinguir lo limpio de lo impuro, de lo inmundo. Aprendieron a hacer la separación. Y estos últimos nos muestran la característica de los santos que corren para ser la esposa de Cristo. Y así vemos 3 grupos de creyentes en esta carta. Los colosenses que están recibiendo la corrección, aquellos que están pasando por el martillo, los golpes de martillo de la palabra del Señor, aquellos que están siendo corregidos, aquellos que reciben la corrección, están escuchando la instrucción del Señor. Tenemos a los de la Odisea, que representa, como dijimos, los tibios, aquellos a quienes el Señor dice en Apocalipsis: vomitaré de mi boca. Los tibios, aquellos que aman este mundo. Y por último tenemos a los santos que están esperando y amando la venida del Señor, aquellos que están siendo edificados completamente, son una ciudad sagrada, una ciudad santa, como vistos, como la nueva Jerusalén, una esposa ataviada para su marido, Hierápolis. Podemos notar, hermanos, que muy poco se dice de Hierápolis, muy poco se menciona a Hierápolis, y es porque el Señor no tenía nada que reprochar a
a estos santos, así como vemos en las iglesias de Filadelfia y Esmirna. El Señor no tenía nada que reprochar, solamente alentar a seguir así. Así que vemos cómo estos últimos figuran a los santos que aman la venida del Señor, aquellos que conocen toda la voluntad de Dios y están corriendo para alcanzar el premio. Están alcanzando la estatura del Señor y corren conforme al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, así vemos tres grupos: los de Colosa, la Odisea y los que están en Hierápolis. Y cada uno en su grado, cada uno corriendo su carrera, cada uno teniendo su relación con el Señor. Bueno, pero vemos en la Odisea que no había comunión con el Señor. Habían sacado al Señor de sus vidas. Pero de igual manera, vemos a Epafras, un hombre de Dios, celoso por cada uno de los grupos de la iglesia, por cada uno, ¿no? Por cada santo, individualmente y también grupalmente, podemos decir. Tanto de manera particular como de manera general, él oraba por cada uno, por todos, y por todos tenía gran celo, el celo de Dios que ya habíamos estudiado. Y continuando en el verso 14, tenemos a los dos que completan los tres hermanos de la incircuncisión de los gentiles. Tenemos a Lucas y Demas. Entonces Epafras, Lucas y Demas vienen a ser los hermanos que Pablo presenta de la incircuncisión. Dijimos que en el verso 10 y 11 tenemos a los tres hermanos de la circuncisión, y verso 12 al 14 los hermanos de la incircuncisión. Y habíamos dicho que notamos cómo Dios, la Trinidad, se presenta en toda su voluntad, perfecta voluntad. El Padre, Hijo, el Espíritu Santo tuvo un acuerdo en hacer así. ¿Por qué será que Pablo menciona primero a los de la circuncisión? Porque Dios mantiene su orden. Dios mantiene su orden. La salvación, el Salvador vino por la circuncisión. De allí vino el Señor Jesús. De los judíos vino nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 16. Porque este es el orden que Dios estableció para la predicación del Evangelio. Así es el orden de Dios, dice en el verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. Dice al judío primeramente y también al griego. Porque en él, o sea, en Cristo, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Bueno, así es el orden de Dios. El orden de Dios fue primero para los judíos. Entonces Pablo muestra que así como para también Dios estableció la salvación, bueno, vemos que también los judíos, los de la circuncisión, alcanzaron esa salvación y también están trabajando en el cuerpo de Cristo como una nueva creación. Pero también hay circuncisión. Entonces vemos la voluntad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en mostrar esto tanto para la circuncisión como para la incircuncisión. Para todos los hombres es el Evangelio. El Evangelio es para todos los hombres. Vemos la voluntad de nuestro trino Dios en estos aspectos, en los hermanos de la circuncisión y en los hermanos de la incircuncisión. Es precioso, hermanos, cómo nuestro Dios estableció un orden para todas las cosas, para todos los tiempos, y por sobre todas las cosas para desplegar su voluntad para con el hombre. Todo lo que el hombre necesita está en Dios, y todo lo que Dios tiene se lo reveló al hombre, ¿no? Las riquezas de su gracia. Dice, os saluda Lucas, el médico amado. Qué interesante, hermano, la manera en que Pablo menciona al hermano Lucas.
Bueno, acá nos encontramos con Lucas. Este pasaje nos cuenta la profesión que tenía Lucas, el médico amado. Bueno, Lucas significa una luz, un iluminado, como ya hemos estudiado también de Lucas, una luz blanca, una luz brillante. Y él fue descrito por Pablo como el médico amado. Bueno, muchos hermanos estudiosos concuerdan con que Lucas era el médico privado de Pablo. Él era el que estaba en todos lados con Pablo y era el que también le cuidaba su salud. Era aquel hermano que cuidaba de su salud. Y vemos, hermano, la necesidad tanto que tuvo el apóstol Pablo de contar con un compañero que también le cuide, que esté para los momentos de enfermedad, que le sane, que le cuide su cuerpo, porque este hermano Lucas era verdaderamente un médico. Él realizaba su profesión, él cumplía su profesión de médico. Y es notorio que tenía mucho conocimiento en medicina, hermanos, por la manera en que él se expresa en sus 2 libros. Bueno, dijimos entonces que él era el médico privado de Pablo. Y en esto es muy representativo de la vida del Señor Jesús. La vida del Señor Jesús. Toda la Biblia prácticamente no habla muy bien de los médicos en lo natural. En el Antiguo Testamento, hermanos, podemos notar que mayormente el médico para el pueblo de Israel eran los sacerdotes. Primero que nada dice, yo soy Jehová, tu sanador, dice en el libro de Éxodo. Yo soy Jehová, tu sanador. Pero Jehová se manifestaba también a través de la vida de los sacerdotes. Y vemos que siempre la palabra nos enseñó que estos son los primeros médicos, ¿no? Los médicos que necesitamos como hijos de Dios son los sacerdotes. La mayoría de las veces, cuando contraemos una enfermedad, tiene causas espirituales, ya sea por nuestros desánimos, por nuestra falta de comunión, pero también es a causa de nuestra fidelidad. Y allí también necesitamos a los sacerdotes. También necesitamos a los sacerdotes cuando andamos en fidelidad. Y Pablo necesitaba de Lucas, porque en su fidelidad Pablo era encarcelado, era azotado, padecía hambre y muchas aflicciones. Y es allí donde Lucas siempre estuvo con él. Podemos decir que, bueno, creo que en 2 o 3 ocasiones Lucas se aparta de Pablo para realizar otra labor. Bueno, muchos hermanos dicen que Lucas era un oriundo de Antioquía, que fue allí donde él congregaba junto con el apóstol Pablo, y bueno, dicen que era ahí donde él estuvo establecido. Muy poco tenemos de lo que es la raíz de Lucas, pero sí podemos ver cuán amplio es el desenvolvimiento de Lucas en lo que es la escritura bíblica. Primero que nada, es resaltado como el autor más solemne de todo el Nuevo Testamento. No por hablando de doctrina, sino en lo narrativo, en lo literario, en la literatura. Bueno, era un hermano que aprendió de la doctrina del apóstol Pablo, pero supo poner la doctrina y el conocimiento del Señor Jesús de una manera tan práctica y tan fácil para entender y leer, que muchos consideran que el mejor evangelio o el mejor disfrute de los 4 evangelios es el Lucas. Bueno, será porque la mayoría somos todos gentiles y este libro es mayormente para los gentiles, como podemos notar en cada una de esas palabras. Pero bueno, vamos a mencionar algunas cositas respecto a Lucas y el por qué Pablo tenía tanta necesidad de mostrar en este escrito que Lucas era el médico amado. Que Lucas era el médico amado. Bueno, primero que nada vemos la gran amistad
y compañerismo que tenían Pablo y Lucas, el médico amado. Porque una cosa es que resaltemos la fidelidad de los santos como siervos del Señor, su firmeza en la doctrina, el evangelio y la labor, como Pablo hizo con Epafras. Pero ahora, de Lucas muy poco dice en cuanto a la doctrina. Es evidente que ya sabían quién era Lucas, pero qué hermosa manera de distinguirlo como el médico, porque él era conocido por su profesión de médico. Era evidente que donde Lucas iba, él estaba solícito para ejercer la labor de médico. Así que él estaba dispuesto Pablo predicaba, y era evidente que Lucas estaba atendiendo si había necesidades, necesidades de enfermedades, y bueno, atender a las personas necesitadas. Y vemos el interés totalmente de este hermano por la salud de las personas, por la salud de las personas. Bueno, Lucas no era judío. Lucas no era judío, se le considera el único escritor gentil de la Biblia. Por eso es que muchos se identifican con Lucas, porque él es el único gentil, escritor gentil, autor de la Biblia. Bueno, él escribió 2 libros, el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas, que nos presenta a Cristo como el sacrificio de paz, como el hombre redentor, y el libro de los Hechos, que nos muestra al Cristo resucitado, al hombre de gloria. Y este es el mensaje del apóstol Pablo, hermanos. Mostrar al Cristo crucificado, pero también al Cristo resucitado. De tal manera que el hombre entienda su necesidad de morir con Cristo, pero también de resucitar con el Señor Jesús. Qué completo el mensaje de Lucas. Y vamos a ver que él comprendió el mensaje del apóstol Pablo. Él comprendió el evangelio de la gracia. Bueno, este era un hombre estudioso, era un hombre estudioso de la palabra de Dios. Era un hombre que dedicó su vida también a estudiar la vida del Señor Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, no me he propuesto nada entre vosotros sino hablar y conocer de Cristo crucificado, ¿no? Eso es lo que también se propuso Lucas. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 1 al 4. Y vamos a anotar estas palabras que son ciertas, de las cuales podemos aprender mucho, hermanos. Podemos aprender mucho de los escritos de Lucas. Dice en el verso 1, habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio, con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Qué palabras tan profundas la de Lucas. Verdaderamente, Lucas era un hombre diligente, era un hermano de fe diligente. Dice que él, luego de haber entendido todas las cosas, de haber aprendido con diligencia, de haber buscado con diligencia todo lo concerniente a los hechos, desde el principio hasta el fin. Y el propósito de Lucas era que Teófilo conozca la verdad. El propósito de Lucas era que Teófilo conozca la verdad.
la verdad. ¿Cuál es el propósito entonces de la labor sacerdotal? Que los santos conozcan la verdad en las cosas que hemos sido enseñados. Muchas veces recibimos la enseñanza, hermano, pero no conocemos la verdad. Y es evidente que acá Teófilo había escuchado, había sido enseñado en muchas cosas, había sido enseñado en el Señor Jesucristo, en la vida de Cristo, y todas las cosas que acontecieron, pero no conocía la verdad completamente. No conocía la verdad completamente. Y bueno, esta es una de las labores de los sacerdotes. Y figura Lucas al Señor Jesucristo como el médico amado. El Señor Jesús es el médico que estuvo siempre al lado del apóstol Pablo y está siempre al lado nuestro, hermano. Usted puede preguntarse, ¿será que estará el Señor Jesús conmigo? Y sí, hermano. Así es, hermano. Cristo siempre está a nuestro lado como el médico, como ese sacerdote que tiene la medicina correcta para nuestra necesidad. Vemos, hermano, entonces que él no se conformó con la enseñanza que recibió y que quede solamente en su corazón y en su mente. Lucas no se conformó entonces con que la enseñanza que recibió quede en su corazón y en su mente. Dice, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra. Es evidente que Lucas había aprendido de otros hermanos y había escuchado ya la historia de los acontecimientos del Señor Jesús, y había aprendido doctrina y todas las cosas que Cristo habló. Pero él no se quedó así. Él dice, me ha parecido también a mí. Él también decidió estudiar. Qué vida tan gloriosa hay cuando los creyentes se dan cuenta que ellos también tienen la posibilidad de estudiar la palabra. Muchas veces los hermanos han aprendido a ser simples oyentes. Por eso Santiago dice, no seáis oidores olvidadizos. Lucas no fue así. Lucas no fue un oidor olvidadizo, sino dice la palabra que nos llama a obedecer esa palabra. Y Lucas obedeció esa palabra que llegó a su corazón. El apóstol Pablo decía que la palabra corra y sea glorificada. Y así fue en la vida de Lucas. Esa palabra que había llegado a su corazón y entrado por su oído y llegado a su corazón, de lo que escuchó del Señor Jesús y lo que había aprendido. Pero luego de haber entendido, dice, después de haber entendido, necesitamos entender, hermano. Necesitamos entender lo que escuchamos, estudiar la palabra y entender. De otra manera no debemos hablar lo que no entendemos. Esa es la manera correcta que nos muestra la vida de Lucas. Primero debemos entender, pedirle al Señor discernimiento, entendimiento. Como habíamos visto, uno de los propósitos y motivos de la oración es pedir espíritu de sabiduría y revelación para que podamos comprender cuál es la supereminente grandeza de su poder y la operación con los creyentes, ¿sí? ¿Cuál es la manera de la palabra, la manera de Dios? Necesitamos comprender, hermano, lo que escuchamos. Por eso es que debemos pedir a Dios el discernimiento, la inteligencia, la sabiduría espiritual. Y así fue que Lucas decidió, dice, escribir. Escribírtelas por orden. Por orden. Y así, hermano, necesitamos entender que hay un orden en la palabra. La palabra nos muestra un orden de Dios que debe tornarse también ese orden en la vida del creyente. Tenemos que aprender a dividir la palabra. Tenemos que aprender a ordenar la doctrina, la palabra en nuestras vidas, en nuestro corazón. Así como cuando nos sentamos para almorzar, para cenar, a compartir la mesa,
Tenemos en el plato la comida y en el vaso la bebida. Tenemos el agua. Tenemos que aprender a dividir así. Nosotros no ponemos todo en el plato del agua y la comida. No, hermanos, aprendemos a dividir así. Primeramente comemos la comida y bueno, cuando terminamos tomamos el agua. Y así, hermanos, tenemos que aprender a trazar y a comer de la palabra por la fe correctamente. Todo lo que nos habla de un asunto, de una doctrina, aprender a separarlo, a aprender a estudiar la palabra. No quedarnos solamente con lo que hemos aprendido hace 30 años y creer que ese nos va a sustentar por siempre. Tenemos que estudiar, hermano. Tenemos que estudiar día a día. Eso fue lo que tuvo en su corazón Lucas, que lo llevó a ser un médico amado. Era un hermano diligente en el estudio de la palabra. Y bueno, el propósito, podemos decir, de esta receta del médico amado es para salud. Podemos decir que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos viene a ser una receta del médico, donde está la vida de Cristo. Entonces la receta de este médico amado es para salud. No como muchos hermanos, vamos a ver que sus escritos son para contienda y para vanagloria. Muchas veces podemos caer y ser tentados en escribir para contienda y vanagloria. Pero hermanos, cuando estamos aprendiendo y queda en nuestro corazón, hermanos, necesariamente queremos compartir esa gracia que ha llegado a nuestro corazón. Tenemos ese anhelo de estudiar la palabra y el único propósito que queremos es, tal como tuvo el médico amado, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. ¿Sí? Ese es el entendimiento de los santos que van entendiendo el propósito de Dios. Van dando la palabra simplemente para que los santos conozcan la verdad. Conozcan la verdad, hermano. Bueno, también encontramos que el médico amado en sus escritos habla de la niñez de Cristo Jesús. Habla de la niñez del Señor Jesús. Y qué interesante esto, hermanos, porque nos muestra también así como Lucas estuvo preparado para dar la leche espiritual, como él estuvo preparado como médico para dar la leche espiritual. Vemos que hay médicos pediatras en lo natural hoy en día. Y bueno, así también Lucas estaba preparado. Por eso era un hombre totalmente preparado al lado del apóstol Pablo. Y podemos decir que era un hermano muy útil en la obra. Un hermano que fue útil en la obra de Dios. Y vemos, hermano, como dijimos, vamos a volver a Colosenses, dice, para que lo manifieste como me conviene hablar. Esa era la oración, la petición de Pablo, por la oración de los santos. Y así, hermano, también Lucas recibió esa bendición de la oración de los santos. Él aprendió a hablar como conviene. Aprendió a dar el evangelio como conviene. También como dijimos, sus escritos son considerados muy prácticos para la lectura y el entendimiento. También los escritos de Lucas brindan detalles y hablan mucho de la ternura del Señor Jesús. En los escritos de Lucas nos muestra a Cristo como tierno con los pecadores, como tierno para con los enfermos, tierno por las mujeres. Y vemos que no todos eran así, hermano. No todos eran así, no todos se comportaban de esta manera, pero vemos que Lucas había aprendido el amor de Cristo y su trato tan bondadoso. Por eso, evidentemente, Lucas fue transformado de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús. Sus escritos causan un deleite al leer y estudiarlo, hermano. El Evangelio de Lucas es verdaderamente un deleite. El libro de los Hechos, hermano, es un deleite leerlo, tal como toda la Escritura, hermano. Tal como toda la Escritura. Bueno, podemos preguntarnos, ¿qué hace un médico? ¿Qué hace un médico? Para poder comprender
La necesidad de Pablo de nombrarle a Lucas como un médico. ¿Qué hace un médico? ¿Qué hace un médico, hermanos? Un médico examina, cuando recién llega el paciente, le ve el médico, le hace un examen, ya sea visual o dictamina que se le haga algunos estudios médicos, para poder dar un diagnóstico, ¿sí? Y no se queda solamente con eso el médico. El médico da receta algún remedio, cuida, aconseja, supervisa diariamente al paciente, pero el buen médico se preocupa, tiene un interés de que el paciente mejore, tenga una buena salud, mejore su salud. Y así, hermanos, vemos cómo es el Señor Jesucristo para con nosotros los santos. El Señor Jesús hoy en día está examinando a las iglesias. Y aquellos que se arrepienten y reciben las exhortaciones de Cristo, reciben salud. Bueno, allí en Apocalipsis, del capítulo 1 al capítulo 3, vemos cómo Cristo da la receta. Examina, diagnostica y da la receta. Bueno, dice, he visto, yo conozco tus obras, dice. Ahí está examinando. Y dice, da el diagnóstico, pero has dejado tu primer amor. A los santos en Éfeso. Ahí está el diagnóstico, has dejado tu primer amor. Este es tu problema. Este es tu enfermedad. Santos en Éfeso, te estoy mirando y bueno, como paciente, ¿no? Conozco tus obras. Conozco que defiendes la doctrina y que aborreces lo que yo aborrezco. Y sí. Bueno, pero has dejado tu primer amor. La receta, arrepiéntete pues entonces de donde has caído. Arrepiéntete. Ahí vemos la receta. Y bueno, hermanos, el Señor Jesús, como hoy está haciendo, nos aconseja, nos cuida. Usted y yo conocemos que el Señor Jesús cuida de nosotros. Cuida diariamente de nosotros. Se preocupa por nosotros. Tiene un interés personal en nuestras vidas, como el buen pastor. Pero ahora es el médico amado. Estamos viendo a Cristo como el médico amado. El sumo sacerdote, considerado por excelencia el médico del pueblo de Dios. El médico del pueblo de Dios. Cuando un israelita padecía alguna enfermedad, mayormente en la piel, enfermedades de la piel, tenía que ser traído ante el médico del pueblo, que era el sacerdote. Y era el sumo sacerdote que estaba capacitado por Dios para mirar y examinar las manchas en la piel. Y bueno, es así, hermano, como este Lucas fue capacitado por Dios para instruir también a los santos. Solamente hay un solo libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que imagínense, hermanos, cómo Lucas fue capacitado por Dios. De la vida y obra de Cristo, su biografía, podemos decir, hay 4 evangelios, pero de los Hechos del Espíritu Santo, de los Hechos de los Apóstoles, hay un solo libro. Vemos cómo Dios escogió a Lucas para que escribiera este libro tan importante del cual nosotros aprendemos y del cual nosotros nos instruimos para conducirnos en la casa de Dios también, junto con las epístolas del apóstol Pablo. Y así es, hermanos, como Pablo tenía tanto para decir de Lucas que pudo cerrarlo con las palabras médico, amado. Así es que el médico sabe la medicina que tiene que aplicar para cada diagnóstico, para cada, podemos decir, para cada enfermedad o para cada caso. El médico sabe lo que tiene que aplicar. Los médicos naturales hoy en día, bueno, quieren aplicar todo, como solemos decir, dexametasona nomás, hermano. Cualquier cosa, dipirona y dexa. Pero bueno, hermano, el médico espiritual, el Señor Jesús, sabe nuestras necesidades.
conoces nuestras necesidades y sabe lo que tiene que obrar en cada caso. Sabe lo que tiene que recetarnos para nuestras vidas. Por eso es que necesitamos diariamente visitar al médico, Jesucristo. Diariamente visitar a nuestro Señor Jesús en el huerto de oración, en la comunión. Aprender de Él y visitarlo también en la palabra. Recibir sus instrucciones, recibir sus palabras de amor. Y así vemos cómo Lucas, hermano, representaba la vida de Cristo entre los santos. Era tan amado porque él evidentemente trabajaba gratuitamente para el beneficio de los santos. No solamente es evidente que cuidó de la salud de Pablo, sino de los santos que él conocía. Él estaba cuidando de su salud. Él ya estaba mirando cómo estaban. Bueno, como dijimos, Lucas tenía una manera muy particular de escribir, con un léxico que tenía conocimiento en medicina. Podemos mirar, hermanos, en Lucas capítulo 4, verso 38. Lucas capítulo 4 y en el verso 38. Vamos a ver un poco la manera de hablar de Lucas, que evidentemente tenía conocimiento en medicina. Dice, y levantándose Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón, y la suegra de Simón estaba con una grande fiebre. Acá vemos cómo clasifica esta enfermedad de una manera correcta. Quiere decir que tenía conocimiento en medicina. Vemos en el capítulo 8, verso 43 del Evangelio de Lucas. Y una mujer que tenía flujo de sangre de 12 años, hacia ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda y por ninguna había podido ser curada. Acá encontramos cómo la palabra, el Espíritu Santo mismo, contrasta a los médicos del mundo y al médico espiritual. A los médicos del mundo y al médico espiritual. En los tiempos bíblicos del Señor Jesús, los médicos eran muy fraudulentos. Gracias a Dios que hoy en este tiempo podemos encontrar médicos que, en lo natural hablando, en la profesión de médico, médicos sinceros que verdaderamente están interesados en ayudar a los hombres. Como en este tiempo de pandemia hay muchos médicos que verdaderamente ponen su vida para el beneficio de los pacientes. Pero podemos notar que toda esta idea que Dios permite que suceda tiene su raíz en la vida de Cristo. Cristo es el mayor ejemplo de entregar su vida por un paciente enfermo de pecado. El hombre, Cristo en la cruz, entregó su vida para que la enfermedad de muerte pueda ser quitada de la vida del hombre, de pecado. Y así vemos, hermanos, como este médico amado tenía conocimiento de medicina. Y Pablo contaba verdaderamente con un equipo de trabajo glorioso. Así que cada uno, hermano, tenía su don de parte de Dios, tenía su labor de parte de Dios. Entonces esto mayormente nos muestra a Lucas como un sacerdote de Dios. Como un sacerdote de Dios. La labor sacerdotal nos muestra, hermano. El sacerdote no hace distinción en nada. Simplemente obedece la palabra de Dios y trabaja de acuerdo a la palabra de Dios. Todos nosotros en la nueva creación, teniendo a Cristo como nuestra cabeza, hemos sido hechos sacerdotes de Dios. Pero necesitamos comprender, así como lo hizo Lucas, para poder obrar conforme a nuestra labor que nos fue dado en la nueva creación. También encontramos a Demas en el verso 14. Ya habíamos hablado de Demas, hermano, por eso mucho no vamos a hablar de él. Ya estudiamos cómo representa a los laodicenses, Demas. Cómo la iglesia va en decadencia habiendo escuchado la verdad.
En el principio la iglesia escuchó todo el consejo de Dios, pero 20 siglos después, la iglesia ha estado en tibieza. Vino a caer en tibieza espiritual, de tal manera que son vomitados de la boca del Señor Jesús. Y así, hermano, vemos cómo la palabra se cumple siempre. La palabra se tiene que cumplir, hermanos. Dice 2 Timoteos, capítulo 4, verso 10. Vamos a mirar, hermanos, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 10. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica. Bueno, esto ya habíamos estudiado, pero vamos a volver a mencionar las 3 características que Pablo da de Demas. Como primer punto, ha desamparado a Pablo, lo ha abandonado. Abandonó al apóstol Pablo. Y esto nos habla de abandonar primeramente la labor, porque Demas era parte del equipo de trabajo en la iglesia, que estaba dirigiendo el apóstol Pablo, esta labor, y Demas era parte de este trabajo. Vemos como muchos hermanos han abandonado la labor en la iglesia. Pero no solo eso, sino que abandonan el mensaje. También el mensaje es dejado de lado por aquellos que, como segundo punto tenemos, aman el mundo. Aman el mundo. Aman este siglo, quiere decir aman este mundo. Vamos a mirar la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 15. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Vamos a mirar la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 2. Capítulo 12, verso 2. Dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos necesidad, hermanos, de reformarnos por la renovación de vuestro entendimiento y experimentar cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Y por último punto vemos que Demas fue a Tesalónica. Lo leemos nuevamente en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 10. Dice que él se fue a Tesalónica, pero no dice que se fue a estar con la iglesia de Tesalónica. Fue a Tesalónica, a la ciudad de Tesalónica, fue al pueblo, fue a vivir en el mundo de Tesalónica. Tesalónica era una ciudad del este de Macedonia, y era prominente por su puerto, era una ciudad de comercio, distinguida por su comercio. Era un punto de vía comercial. Y se dice que Tesalónica históricamente avanzó tanto en lo comercial que llegó a ser la ciudad con el mayor y mejor puerto de toda Macedonia. De toda Macedonia. Y vemos, hermano, que como dice el apóstol Pablo, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Es evidente que Demas fue tras el comercio que había en Tesalónica. La grandeza en el comercio que existía en Tesalónica. Y bueno, eso fue lo que también llevó a Demas a que su corazón se aparte de la verdad, a que su corazón alcance este grado tan caído, porque habiendo conocido la verdad, hermano, la sana doctrina, habiendo trabajado, vino a caer tan bajo, hermano. Fue cautivo del error, hermano. Y cómo aprendemos, hermano, de la palabra, cómo tenemos que cuidarnos, hermano. Tenemos que aprender a amar la palabra, aprender a amar la verdad, hermano. Esto nos enseña porque, como dice la carta de Juan,
la segunda carta de Juan. Vamos a leer para terminar, hermanos. En el verso 8. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido, galardón completo, quiere decir, hermanos. Y así, hermanos, notamos cómo la voluntad de nuestro Trino Dios se manifiesta para con todos los hombres, sean circuncisos o sean incircuncisos. La nueva creación no hace diferencia de eso. Dios mira a los que están en Cristo y a los que no están en Cristo. Y a partir de ahí, hermano, por la fe, vamos siendo usados. Pero, hermanos, también notamos cómo podemos alcanzar un lugar y ejercer nuestra labor sacerdotal como lo hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús, quien se desempeñó como el médico amado. Como el médico amado. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús mismo dijo? Me dirán este refrán, dice. Sánate a ti mismo, médico, dice. O tú, médico, ¿por qué no te sanas a ti mismo, dice? Y bueno, era porque verdaderamente él era un médico, hermano. Pero los judíos religiosos de ese tiempo desechaban tanto a los médicos que vino uno verdadero y no supieron distinguirlo, porque ya no tenían discernimiento y habían sido cautivados por el error y la ley que solamente cautivó sus mentes. Bueno, hasta acá, hermanos, el estudio de la palabra, y con la ayuda del Señor pronto estaremos ya terminando esta preciosa carta. Que Dios bendiga ricamente, hermanos. Vamos a terminar el programa